¿Cuál? ¿El Orbis? Haces difícil. Uy, podrías haber comenzado. ¿Me invitas, por favor, una comida? Ah, sí, sí, está largo. Ya. Tú, Dani, ¿cuántos cuentos leíste para que yo me vaya ubicando? Ya casi varios, ¿no? Sí, porque tenemos cerca el 6, el 6, ¿no? Pero no, yo salté uno. Ya. El 5 no leí. ¿Tú, Jorge? Yo me leí el de Fonseca, pero pensé que era ese nomás a leer, ¿no? Ya, Pensé que pero era otros has leído los anteriores. No, todos los anteriores los he leído. Menos el cuento, la antología de cuentos bolivianos que se Ah, ya, eso después. Bueno, todo los anteriores. entonces, siguiendo con el programa, ayer nos habíamos organizado y... ¿Sí? Ya. Nos habíamos organizado y les había dado una introducción breve del género, ¿no? Breve porque, bueno, hay mucha teoría sobre el cuento. Bueno, luego, según el programa, vamos a ver el problema del cuento, ¿no? Es el número 1. Acá, ¿sí? Es un esquema más o menos básico. Recapitulando entonces, narrar es referir un suceso, ¿no? Eso es el cuento, ¿no? Eso es contar, ¿no? Referir un suceso solamente, no como en la novela, episodios, varios sucesos, ¿no? Un suceso nada más, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque el hombre es testigo y cronista de su mundo, o sea, nosotros estamos viendo qué está pasando, aún en los cuentos fantásticos, nosotros estamos imaginando y podemos contrastar qué pasa con nuestro mundo real, ¿no? Entonces somos testigos y tenemos que obrar como un historiador, ¿no? Es decir, contar qué ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué como un historiador? Porque el cuento se nutre de un pasado activo, es decir, no ha muerto ese pasado para el cuento. Ayer les explicaba que en la vida real hay un hecho que ha pasado y está definitivamente enterrado, ¿no? Un amor que ya fue, ya fue nomás. No lo haces volver ni con Ouija, ¿no? Ni con Macumba, ni con nada, ¿no? Es así, ¿no? Y en cualquier hecho de la vida, ¿no? Entonces, narrar, esta palabra viene de refero, ¿no? Es una palabra latina, que es referir, ¿no? Retroceder, retrotraer, restablecer ese pasado, para el cuento, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, y tiene dos acepciones básicas el cuento. Uno es cómputo, cálculus, y el otro es conjetura. Hola, adelante. Justamente hoy Víctor me estaba haciendo ver que hubo una corrida, creo, de plata, hubo pánico en un banco acá en Santa Cruz, ¿no? Banco fácil, ¿no? Que la gente se amontonó, quería recuperar su plata. ¿No? Yo no sé, ¿ah? Si me enteré, digo, no tengo plata, pues plata. No, pero hubiera sido distinto si tuvieras $1 millón, ¿no? Hubieras ido con tu tanque. No hubiera estado acá, Alfonso. No hubieras estado acá. Genial, ¿no? Sí, con tu tanque hubieras entrado. Bueno, por ejemplo, acá podría haber material, digamos, para un cuento, ¿no? Sí. Acomodando la teoría a la práctica, digamos, un cálculo, ¿no? Porque el cuento también es calcular, ¿no? Sí. Calcular más o menos que un depositante X tiene $1 millón en ese banco, ¿no? Entonces, ese es el hecho. ¿Qué ha pasado? Que el banco fácil ha quebrado y ha quebrado. Imaginemos que es un cuento el que estamos escribiendo, no la realidad, ¿no? Ha quebrado, ¿no? Y la segunda acepción es la conjetura. Ya tenemos, digamos, el material para el cuento, el hecho, ¿no? El suceso, ha quebrado un banco. Y la conjetura, más o menos, es ¿por qué ha quebrado? ¿Qué ha pasado? Comenzamos a conjeturar, ¿no? A especular. A especular, es la conjetura. Entonces, tomando de base estos dos elementos, ya podríamos comenzar a estructurar. ¿Qué ha pasado? Ha quebrado un banco. ¿Cuál es la conjetura? Que digamos que el gerente se ha robado toda la plata, ¿no? Que los socios ya han desaparecido, han huido al Caribe. No, que Linera. O que socio, Linera. Es socio Linera. Y Linera se lo ha llevado toda su plata a México. A México, ¿no? Una conjetura, digamos.
Es una conjetura, exacto, ¿no? O también puede ser otra conjetura que se le ha llevado a las Islas Caimán, o que decididamente el país está quebrado y Arce está tomando la plata de los bancos, como buen ladrón que es, porque es buenísimo, ¿no? Para afanar plata, ¿no? Bueno, entonces, eso, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos, pasado, presente y futuro se implican, eso quiere decir se juntan. ¿Cuál es el pasado? En este caso sería que nosotros hemos depositado nuestra plata, un personaje X, digamos, pues Pedro Pérez, ¿ya? Hace unos 5 años deposité mi plata en el banco, ¿ya? El presente, quebró el banco, ese es el suceso, ¿no? El futuro, ¿qué espera? Ahí comienza una lucha, ¿no? Para recuperar su dinero, para resignarse, o para pegarse un tiro, o para, pues, liquidar a los gerentes, no sé, ¿no? Entonces, pasado, presente y futuro están unidos por este suceso, por este hecho, que el banco ha quebrado, ¿sí? No desaparece. ¿Y en qué deviene todo esto? Cuando el pasado y el presente y el futuro se implican, esto deviene en un círculo, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? El eterno retorno, ¿no? Ya ha pasado en Bolivia algunas otras veces, ¿no? Pero en el caso específico, es decir que el futuro realmente no tengo plata, ¿no? El banco se lo ha agarrado, entonces vuelvo al pasado, ¿no? Es decir, ¿qué debería haber hecho? ¿Retirar la plata? No sabía. Y eso muestra un poco la indefensión del personaje, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Entonces hemos vuelto al pasado. Para el cuento tiene que unirse el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Por eso que es un pasado absoluto el cuento, ¿no? ¿Qué ha pasado? El banco ha quebrado. Eso nadie lo puede modificar. Y nosotros tenemos que trabajar sobre ese tema. Es prácticamente una tesis, ¿no? El banco quebró, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es un pasado absoluto. Y esa estructura nos da un orbe cerrado, ¿no? Un círculo cerrado donde no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Está cerrado. Solamente podemos trabajar sobre esa quiebra. No podemos admitir, digamos, que pues ejemplos fuera de contexto, por ejemplo, que en Europa hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso sería salirse del tema absolutamente. No tiene nada que ver, ¿no? Nosotros trabajamos sobre que el banco ha quebrado nada más. Por eso también es temáticamente rígido. Porque el cuento también tiene la categoría de una tesis y de una proposición, ¿no? Nuestra tesis sería que el banco ha quebrado. Trabajar exactamente sobre ese punto, ¿no? No cambia, tampoco es una noticia, ¿no? Porque nosotros no podemos trabajar un cuento como una noticia, ¿no? Referir, tampoco es una anécdota, tampoco es, digamos, esas tonterías que ahora hay como el cuento súbito, ¿no? O sea, se me ocurre algo que la botella, en vez de agua, contenía, pues, no sé, ácido lisérgico. Entonces, sí, y ahí acaba el cuento, entonces no dice nada, ¿no? Ese es el cuento súbito, es una ocurrencia, una anécdota. Ya no quiero más. ¿Ah? No, yo he dicho el agua, no la coca. La coca tiene... O sea, siempre hay un hecho cierto, Claro, porque también, o sea, hay un montón de tipos de cuentos, creo yo. También están los cuentos que son probablemente una cuestión que pudo haber ocurrido. no, Es siempre ¿qué ha un ocurrido? hecho real que ocurrió. ¿Qué ha ocurrido? Pero real en mi cuento, ¿no? Digamos que mi cuento no ha sido el banco fácil, digamos, ha sido el banco, pues no sé, Unión, lo que sería imposible, ¿no? Otro cuento, o el banco, no sé, pues el banco del sol naciente, ¿no? Pero trabajamos sobre ese hecho y no podemos apartarnos de ese tema, ¿no? Por eso decimos pasado absoluto. Quebró el banco, en mi cuento quebró el banco de la Campana, digamos, listo, ¿no? Entonces, y esto de ser temáticamente rígido nos va a llevar a la brevedad, ¿no? Porque tenemos que ser breves. No podemos andar pues en situaciones que pueden ser colaterales o estar relacionadas, pero
que no tienen nada que ver con mi historia, como por ejemplo el proceso de cambio, los bancos comenzaron a ser tomados por el Estado o por el contrario comenzaron a ser privatizados. Eso se extiende demasiado cuando lo que nos interesa solamente es la quiebra de un banco donde yo tenía depositado $1 millón, ¿no? ¿Qué hago? A ver, terrible drama, ¿no? $1 millón que de pronto se pueden hacer humo. Entonces, para el personaje es aterrador, claro. Hoy ya no son los monstruos, ¿no? Drácula, Era Frankenstein. una vez un ¿Ah? millonario. Puede ser, ¿no? Ya no es lo que nos asusta eso, ¿no? Los Dráculas, los vampiros, incluso podemos verlos por la calle y saludarlos, ¿no? La viudita, ahora lo que nos aterra son la inflación, la quiebra de bancos, el totalitarismo. Esas cosas son los verdaderos monstruos contemporáneos, ¿no? Entonces, para el pobre personaje, Pedro Pérez, ese es su drama, ¿no? Por eso tiene que ser breve, tiene que haber unidad. No puedo tocar, digamos, la quiebra de otros bancos, ¿no? Ni tampoco puedo ocuparme qué pasa con la familia de Pedro Pérez, que tiene una suegra que es ambiciosa, que es prestamista, nada, ¿no? Exclusivamente ver qué pasa con este señor y la pérdida de su $1 millón, ¿ya? La originalidad. Acá ya hay una pequeña dificultad, ¿no? Porque tampoco es muy original que un personaje deposite su plata en un banco boliviano y que, bueno, antes quizá, pero ahora ya es más incierta la cosa, ¿no? O sea que no es muy original, digamos, la idea, ¿no? Entonces, para darle originalidad, ya nosotros tendríamos que ver, digamos, que esto ha pasado, digamos, en Suiza, donde es imposible que un banco quiebre y se quede con tu $1 millón, ¿no? Entonces ahí quizá podría haber originalidad, ¿no? ¿Sí? O en un banco de Kuwait o de Qatar, que son países inmensamente ricos, ¿no? ¿Ya? La intensidad, acá ya podemos trabajar nosotros con el asunto de qué pasa con Pedro Pérez, digamos, se vuelve de repente violento. No sé, pues digamos que comienza a crecer la tensión, va a buscar a la gente, amigos del banco, pues socios del banco, les toca el timbre a las 12 de la noche, dice, hermano, por favor, se hinca, llora, necesito que me devuelvas el dinero, ya te voy a dar, digamos, el 50%. Quédate con 500,000 tú y los del directivo y a mí dame 500,000, ¿no? Incluso con la desesperación puede ir subiendo el soborno, ¿no? Por favor, dame aunque sea $300,000, ¿no? Tengo muchos problemas, ¿no? Entonces, ahí vamos subiendo la intensidad. Al final el tipo dice, no puedo hacer nada, hermano, entonces el otro saca su revólver y ¡pum! Empeora su situación, pero por lo menos se siente un poco satisfecho, ¿no? ¿No? Pero sobre todo, como dice Poe, como un adelanto de la tesis de Poe, es que se tiene que llegar a la verdad, ¿sí? Era más o menos como el ejemplo del presupuesto que hice ayer, ¿no? Hay una empresa que ha previsto una ganancia, digamos, de 10 millones, pero solo le aparecen 9, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el millón que falta, no? Entonces hay que buscar esa verdad, ¿no? En el cuento, ¿no? En el caso de ese pobre desdichado de Pedro Pérez, es decir, ¿cuál es la verdad? ¿Qué ha pasado con ese banco, no? ¿Qué ha pasado para que yo lo mate al gerente? ¿Qué ha pasado con esta pérdida? ¿Qué pasó? ¿Está mal el país? ¿El gobierno ha hecho algo? ¿O hay tráfico de divisas? Etcétera. Entonces, pero nosotros no podemos especular porque no tenemos tiempo. En una novela quizá, ¿no? Pero ahora, ¿qué pudo haber pasado? A ver, ustedes digan, a ver, Romer, ¿qué pudo haber pasado para que pierda su millón? Solo corrupción, bueno, creo. Corrupción, veamos una salida. Tú, Janet, tu verdad, digamos, para el protagonista, la verdad para el protagonista. ¿Qué pudo haber pasado para que valga la redundancia, para que pase esto?
pierda su plata. Corrupción, también corrupción. A ver, Juan. Dani. ¿Qué? Oh, Dani. perdón, Dani. Ya estaba comparando con Pedro Sí, Pérez. yo me iría a lo siguiente. Suena el timbre del despertador, Ya, ¿verdad? Y despierta, se refleja los ojos y lo primero que hace es prender el televisor para ver qué va a pasar, ¿no? Y se da cuenta, y justamente está la propaganda del banco, ¿no? Dice, Banco L, ¿verdad? Estamos ofreciendo tanto por ciento de interés, hacer que sea nuestra ventanilla, y no pasó nada. Se dio cuenta es que era un sueño, una pesadilla. una pesadilla. Eso podría ser un Así- cuento Así fantástico, termina ¿no? muchos de los cuentos que leímos. ¿No Pero ves? para que sea un cuento fantástico tiene que haber la duda. No es simplemente negar, ¿no? Decir, había sido una pesadilla, me he visto, Claro, qué sé voy a yo, trabajar. Le dio una depresión por algún problema, él agarró, tomó pastillas, soñó esa pesadilla que dice también la teoría que hemos leído. Ya, ¿No? Porque está el sueño y está la pesadilla, ¿no? Las dos cosas. claro. Entonces yo me inclino por ese tema. Muy bien. Que, muy bien. que realmente es una cuestión que soñó. Ok, escucha, digamos, en las noticias que no hay tal quiebra. ¿Ya? Casualmente, digamos, hace lo que hace cualquiera. ¿Y qué pasa, digamos, si el tipo está tan nervioso que alucina que ha visto la noticia y sale a la calle y comienza a ver una fila, digamos, de 2 kilómetros? Exacto. Sigue avanzando, sigo avanzando, porque en esa dirección está el banco, ¿no? Sigue avanzando, ve la gente y comienza a correr desesperado. ¿Qué ha pasado? Ha quebrado el banco. No, ahí es grave. Ahí ese día, ¿no? ¿Crees que sigue esa? Claro, puede ser. Puede ser también esa secuencia, ¿no? Quizá la pesadilla sería que, pues, que le devuelvan el $1.000.000 y despierta y ve al lado de su cama, digamos, un periódico, ¿no? Sí. Esa sería una verdadera pesadilla, ¿no? También. Sueñas que se ha enterado un día antes que ha quebrado el banco, ¿no? Y sueña que al día siguiente va al banco y le devuelven, aquí está tu $1.000.000 en Sí. un maletín Como deportivo. habías pedido. El tipo regresa feliz. Cuando despierta, ¿dónde está el millón? Y solamente ve un fajo de periódicos, ¿no? ¿No? A ver, Sí. ¿cuál sería tu verdad, digamos? Puede ser que suceda lo mismo, prende el televisor y hay una junta de accionistas explicando que habían invertido el dinero en un fondo soberano de un país que ya no tiene esos fondos. Por lo tanto, que se declaren en quiebra. Bien, puede ser otra opción. Tú, Jorge. Lo de siempre, ¿no? La mujer le robó la clave y le vació las cuentas. Está bien, está bien. Bueno, no le dio una sola mujer. Víctor, ¿cuál sería tu verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con este pobre hombre que ha perdido $1.000.000 y que se ha encontrado con el banco quebrado? Lo de siempre, pues, ¿no? Que, digamos, la repartieron entre los accionistas y se fueron. Y se fueron, ¿no? Claro, Fugaron, ¿no? mayormente siempre ocurre eso. Y en este caso el Estado es el que asume, ¿no? Yo creo que es lo más real. Claro, el Banco Central, ¿no? Pero ahí está el error de lo que tú has dicho. El Estado arregla, el Banco Central paga las quiebras de los corruptos banqueros. Pero en nuestro cuento no tiene que haber ese tipo de solución, ¿no? Ah, Tiene Si que... no va a ser lo usual, no va a haber ninguna novedad. Claro, no va, claro, es como Así decir... que no va a haber una solución porque puede ser un Claro. proceso que dure muchos años, los cuales Claro. no van a alcanzar, ¿no? Para poder ver el millón luego. Es como un cuento súbito, ¿no? Fui, deposité mi millón, el banco quebró y me lo devolvieron el viernes por la noche. Es como un cuento súbito, no hay ahí una historia, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Poe me dice, hay que alcanzar en base a la brevedad, a la unidad, a la originalidad, a la intensidad y llegar a la verdad, que es la causa final del cuento, ¿no? La verdad, ¿qué ha pasado para que sea un cuento, ¿no? Corrupción podría ser lo que tú dices también, ¿no? Que le vació a la mujer. Pero ¿qué pasa? Tú dices que le ha vaciado a la mujer la plata, pero ¿cómo?
Sí, hay una cola de 3 kilómetros, digamos, de gente que está Pero ahí, queriendo bueno, ya ahí recuperar ya su pues, plata. reclaman con uno de adentro, como ocurre siempre también, ¿no? Ya. Uno de adentro, el cajero era su amante, que se lo descubre después. Ya, pero si el banco ha quebrado, entonces tampoco le entregarían a la mujer nada, ¿no? Ni un cobre. Entonces, por más mañuda que sea, por más pilla, como dicen, puta, llega la mujer chocha, ¿no? Ya conozco la clave y ve la cola de 3 kilómetros. Señor, ya póngase la fila, venga, ¿ahí dónde? Pero por favor, ya tiene la clave, pero no tiene... Pero puede existir la posibilidad de que antes de la quiebra la mujer se llevó el dinero Ya a sabía. un banco suizo. Ya sabiendo, Ahí la porque Caimán. ellos saben que van a quebrar, ¿no ves? Ellos sí saben. Claro, pues saben, ¿no? Ellos saben que van a Ya quebrar. no hay devolución, entonces. O que la mujer se haya metido, digamos, con el presidente del directorio del banco. Claro. Y dice, Lo mi roba amor, todo. mi amor, el banco está en problemas, va a quebrar. ¿Qué hacemos? Pues Claro. papi, fuguemos. Yo lo dejo a este imbécil y fugamos. Con el dinero a las Islas Caimán, ¿no? Hay una cuestión que es, como estamos especulando, está bien, ¿no? Pero Claro, tiene estamos que haber, conjeturando que es una de las sí, partes pero claves tiene del que haber, cuento, ¿no? Como dice Poder, tiene que hacer cosas ciertas, ¿no? Porque vos te vas mucho a la fantasía, ahí se pudrió el cuento. Por eso Se pudrió el cuento ahí. estamos pensando unidad, Claro, originalidad, Eso, tiene que haber coherencia. intensidad. una coherencia, cierta Coherencia, coherencia, claro. tiene que haber, ¿no? Pero eso nosotros tenemos que darle la coherencia. Porque lo que ¿no? está diciendo Harry, si bien es probable que haya ocurrido, también lo que está diciendo Víctor, se da más para una novela. O sea, son cuestiones más complicadas, más largas, más eso de que se llevaron el dinero y toda esa onda, ¿no? Ya. Ahí tiene que haber un pack, ahí es una cuestión rápida de resolución. Claro, Puede venir una nave extraterrestre. ¿no? Ahora, cuando decimos la causa final del cuento, Ahí sacaron la bóveda, al decir la causa final del cuento, Perdía la mano. es decir, tenemos que indagar por un suceso que pide ser investigado, que pide ser indagado, que pide, digamos, ser expuesto y explicado, ¿no? Para el lector, ¿no? Porque nosotros estamos escribiendo y el lector que nos lea, ese es el que tiene que tener ya al final la verdad del hecho, que ha pasado, Te ¿no? atrapa eso. Que ha explicado, claro, ¿no? A no soltar hasta que termine. ¿No ven? Sí. Bueno, pero en el cuento de Fonseca, ¿qué pasa? ¿Hay algo así o no? Sí. ¿No hay nada que explicar o hay nada que explicar? El hachazo final. Ese es ¿No? el tipo de cuento. Me recuerda a la lectura. Es duro, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la parte donde veamos una historia, ¿cómo es? Un cuento, dos historias. Un cuento siempre cuenta dos historias, ¿no? Ahora estamos en la lección primera, ya vamos a terminar. Además, el cuentista tiene que ser como uno obsesivo, que indaga, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa plata? Tiene que ser, digamos, investigar en su cuento qué pudo haber pasado. Digamos, si es el caso de la mujer, yo tengo que insistir con esta mujer, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Para que haya llegado así, ¿no? Tienes que explicar esa historia con obsesión, ¿no? No apartarte de ese tema, ¿no? Obsesivo, así como esos personajes de Dostoyevsky, ¿no? Que son neuróticos, están obsesionados con una idea fija, ¿no? Que no la cambian, ¿no? Y eso también pasa en la realidad, ¿no? Gente, digamos, que se enamora de una mujer y la persigue hasta el final, es un obseso, ¿no? Celoso, no la deja en paz, y también al revés puede darse, ¿no? La mujer que no lo deja al hombre en paz está obsesionada con esa persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar esa historia con obsesión para llegar a la verdad, ¿no? Si ha habido corrupción, obsesionarse, digamos, con uno de
de los que manejaba el banco, ¿no? Un maleante siempre, ¿no? Pues, un tipo así, sin escrúpulos, Sí. hacer los El bolsos, otro ¿no? día ¿Ah? yo me enganché de una historia interesante. ¿Ah, sí? No sé si es un cuento Listo. ahora. Ah. ¿Ya? Entonces, Con nosotros. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos. A no dejar ver. Listo, y 7 pedazos. Oye, por Dios santo. Bueno, ¿qué estabas contando? entonces era en el micro, ¿no? Que yo estaba en el micro y había una pareja de señores atrás mío. Subieron después de que yo subí al micro, ¿no? Y escuché que la mujer le dice, ¿apagaste la olla? Así, ¿no? Ajá. Y es cosa seria, pues, ¿no? Claro. Y no la apagaste vos, le dice Ah, a su marido. buenísimo. Y ya, pum, a mí me agarraron, porque Claro. yo dije, a la mierda, alguien tuvo que ¿Cómo apagar termina esa esa olla. historia, no? Ah, maldito, güey. Llamarlo al gordo, güey. Y así quería llamar a alguien y no había nadie en la casa, así Claro. era la charla, ¿no? Pero no hay nadie en la casa. No la apagaste, no, yo no la apagué. le dice. Entonces se le echaban así. Y el hombre no, pero dijo, si no la apagaste, yo me iba a bajar, digo ahora. Así es. Y Sas estaba ya bajando, no, ¿verdad? Si no la apagaste, me bajo, te espero, Claro. espérame allá, dijo, andaba uno más. Entonces, se estaba bajando y se cae de risa la mujer. Era la broma así tan pesada. El diablo inocente. ¿eh? Ya, pero digamos, esto llega a una anécdota de la casa, digamos, ¿no? Claro. Una anécdota casera, digamos, que no le interesa al lector, ¿no? Sino, quizá el marido le dice, seguramente has estado con tu amante, ¿no? Por eso te has olvidado. Quiero que me digas la verdad. Entonces, hace parar el micro y la lleva, vuelven a la casa, él comienza a seguirla. Y tú eres el que tienes que manejar como autor ese tema de la obsesión, ¿no? Pero da para hacer. Sí, sí, ¿no? Ayer decíamos algunas... Te agarra de todas formas Claro. porque eso de dejar la olla prendida en una casa es terrible, bro. Claro, pero No es, digamos... puedes dejarte vivir el día tranquilo. Claro, pero luego, ¿por qué? Digamos... Claro, se lo puede pasa matizar eso? luego. Matizar, claro. O sea, si un tipo está obsesionado, has dejado la olla prendida porque seguramente estabas con tu amante, ¿no? O chateando. Claro, y ese puede ser un episodio para otro episodio más, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces, la obsesión, ¿no? Bueno, entonces, porque es recurrente el tema. En el caso del banco es recurrente, ¿no? Durante el transcurso del cuento siempre va a haber la recurrencia de la quiebra, ¿no? De cómo recuperar su plata, ¿no? Está obsesionado el tipo, ¿no? Puede, como dices, puede... Profe, y si analizamos el cuento de Fonseca, porque mire, yo lo he leído, digamos, y no puedo identificar ahorita, como usted va hablando, yo quiero identificar, digamos, lo de Fonseca, eso, digamos, ¿no? O sea, la intensidad, la obsesividad. Yo más bien lo veo a Fonseca así como el cuento de la olla hirviendo, digamos. ¿Ya? Vamos a andar en el auto, y dice, no, ¿por qué siempre te gusta andar en el auto? Y dice, no, se voy yo a andar en el auto, dice. Ve la mujer pasando, dice, tiene su vehículo ahí, tiene un motor poderoso. Da igual si es hombre o mujer, dice el tipo, ¿no? Da igual si es hombre o mujer, está con su bolsa y agarra y le quebra las canillas, dice, la derecha, la derecha. Ya. Derrapa porque él es hábil ya con los árboles, dice, la luz apagada. Y él se da cuenta que lo va a atropellar cuando debe chirriar la gente. Llega a la casa, ¿te fue bien? Sí, me fue bien. Me voy a ver temprano porque mañana será un día pesado en la oficina. Hijo de puta. Pero yo no veo, digamos ahora que lo recuerdo, digamos, yo estoy buscando dónde, porque lo veo que es algo tan fluido, tan... Incluso podría decir, no quiere decir que sea así, no, tan sencillo. Muy cotidiano. Ah, Lo ve y el núcleo, eso es. excepto que hay un cadáver, ¿no? Claro. Ahora, Asesino. ¿hay brevedad en el cuento de Fonseca? Sí, ¿Eh? Vale. ¿Hay unidad? sí. O sea, claro, El mismo personaje, el mismo. claro, el asesino, hay unidad, ¿no? Aquí no estamos hablando de política ni de fútbol, hay unidad, ¿no? En torno al personaje.
¿Hay originalidad? ¿Puede haber? Más o menos, pero sí. Pues no es muy frecuente que alguien saque su carro y busque las calles solitarias, ve a alguien, hombre, mujer, viejo, niño, no importa, ¡boom! ¿No? Perfecto. Intensidad. Es intenso, ¿no? Porque en 2 páginas el tipo va preparando primero la escena del crimen y como si fuera a comprar cigarrillos, o sea, Es un adicto a saca el auto de Pero su ahí yo estoy de hija. acuerdo con Harry porque ¿dónde es la intensidad? En los últimos 30 metros del cuento, digamos. No, Los últimos 20 no, metros creo que nomás. es desde el comienzo, porque ¿Puedo ya decir? hay, sí, porque ya hay en toda la escritura, ya tiene Un ritmo. ya Ah, un tiene ritmo, una exacto, perversidad. ritmo. Sí, sí. Así ahí. Ujú. Pero después es vertiginoso. O sea. No es normal para mí. Claro. Pero en los últimos Todo tres su párrafos, relato. hermano. O sea, yo esperaba ya algo mal. O sea, el loco no está bien, ¿no? Pero si vos te das cuenta, yo creo que mantiene un ritmo. Y realmente Pues claro. en la última parte nomás es donde... No se pierde en digresiones, no se No. pierde en qué hace la hija, qué hace el hijo, por qué la mujer es una ama de casa, una boba que no se da cuenta de absolutamente de nada, ¿no ve? Empieza con lo cotidiano. digamos. Pero lo cotidiano, lo normal, como en nuestras casas, ¿no? Y ahí viene la cosa, ¿no? Ahora, ¿dónde está la verdad de este cuento? ¿Cuál es la verdad de este cuento? La verdad a la que decía Poe, que es la causa final del cuento, que es lo último. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad de este Que cuento? es un asesino. Exacto, que es un asesino, es un psicópata, que no tiene la menor empatía con la gente, ¿sí? ¿No? Y hace su vida normal, ¿no? Claro, está ahí. Por Eso. eso no está bien. ¿Qué? digamos. Súper encubierto. Claro, perfecto, es la verdad, un Nadie se va a asesino imaginar que nadie se imagina, ¿no? Entonces esa es la verdad del cuento. Eso lo vamos a ver claramente en un cuento, 2 historias, ¿no? Bien sutil. Ahora, está expuesto el cuento, ¿verdad? Todos los lectores sabemos qué ha pasado, como si nosotros hubiéramos visto el atropello de la mujer, ¿no? Explicado, también está explicado, ¿no? Aunque no sepamos un poco la causa, por qué este tipo es así, ¿no? Pero está explicado, ¿no? El tipo es un obsesivo, Totalmente. ¿no? No le interesa nada, su obsesión es matar, ¿no? Hay una parte esa cuando saca los autos, ¿no? Claro, el de su hija primero. Su hija, el tipo está molesto, pero lo saca y va a ir a la vuelta. Y uno dice, ¿quién Dos saca? autos. Sí. Dos autos. Claro, entonces, ¿quién saca? Va a ir a dar una vuelta con el auto, porque el tipo va a ir a dar una vuelta. Sí, Ok. ahí el tipo se molesta, pero lo saca los autos. Claro, pero, Los mete los autos, porque ya tenía su muertito ahí entre ceja y ceja. claro, pero es una molestia. Hombre o mujer. Es una molestia normal, cotidiana, ¿no? Cuando tú quieres, digamos, ir a botar la basura o lo que sea, y, por ejemplo, ya no está el contenedor o ya hay algo que ha pasado el camión basurero, o quieres ir a comprar a la farmacia algo, entonces necesitas el auto y va el auto de tu hija delante, ¿no? Hay una cuestión también que yo veo, no sé si está después, pero que el cuento siempre termina y ya ahí se acabó todo. Claro, O sea, Oye, profe. no vale decir, pucha, pero el auto fue esa boya, qué sé yo, algún testigo que haya mirado, ¿me entendés? Vos querés seguir la historia, pero no. Opama, se dice buen amigo, se acabó ahí. se acabó, ¿no? Se acabó Ahora, el cuento. no sabemos, digamos, cuál será la próxima Hay un pista, montón, ¿no? para- Que va a aparecer para en los terminar, no cuentos. la ¿no? idea, hay un montón de cuentos que puta, yo me he quedado con algunos que he leído de ese libro de este libro. Que puta, no puede ser que termine acá, digamos, o sea, no, o sea, necesito algo más. Necesito que la historia siga. No, Lo que pasa es que no termina, Termina creo, con ¿no? el, ¿qué? Lo que pasa es que no termina para mí, tampoco empieza. Entonces, No, a con mí me esta preocupa cómo empezó, ¿no? Más que cómo va a terminar. Cómo empezó me preocupa mucho. Pero está hecho ya, no sé. A lo que voy más es que vos podés argumentar y vos qué ibas a decir. Digo, No, que el cuentista, por lo menos cuando yo trato de escribir algo, pues, ¿no? El cuentista hace que saque los dos autos, ¿no? Él está explicando algo que saque los autos. No,
¿Sabe dar una vuelta o no? Es el suyo. ¿Lo ves? Claro, entonces hay un elemento ahí que él hace, saca lo nuestro, para ir a botar basura, porque si hubiera una vuelta, primero la auto, no voy a pie. El tipo sale, saca de ahí, saca los tipos, mételo, ¿no? Porque el tipo tiene un proyecto, o sea, un plan, que va más allá de dar una vueltita, ¿no ves? Entonces, por eso, como dice, digamos, y ahí si quieres el obsesivo, el de la verdad, es el cuentista, ¿está? Él me está dando un material para que yo diga, ojo, que ya, porque al último, mira, yo pensé que iba a dar una vuelta, ¿no? Tan apaga el auto, dice, y ahí ya, ahí te das cuenta que el tipo, todo el proceso de que vamos a dar una vuelta, dice, no quiere, él saca los autos, bueno, eso es lo que yo, claro, ahora, ¿por qué Romer dice que esto es abierto, no? Quizás te estás confundiendo un poco con la novela, ¿no? En este cuento está cerrado porque la mujer es la víctima, no hay más. Porque hay un tema y una recurrencia, ¿no? Pero en el cuento no sabemos quién va a ser la próxima mujer víctima, o puede ser hombre, niño, ¿no? Entonces hay una recurrencia, ¿no? En el cuento, ¿no? Y la recurrencia es simplemente la actitud y la obsesión del tipo por matar, ¿no? Va a recurrir siempre, un asesino en serie va a volver a matar, pero en este caso se ha cerrado. ¿Ya? Pongamos que la mujer se llama, no sé, María. ¿Ya? María ha muerto y en este caso el cuento se ha cerrado. Su amante también, No, creo, es que también perdería el efecto, ¿no? Porque ya tendrías que explicar en el Otra cuento historia más. otra historia más, María, ¿no? Bueno, entonces... Es como se va por las ramas, por el tronco, cuando cuenta el tronco, claro, Entonces, claro, en el primer punto del programa hemos visto el cuento como problema, ¿no? El problema, ¿no? Es un problema que tenemos que solucionar con la verdad, ¿no? Como en el caso del ejemplo del banco, ¿no? ¿Qué ha pasado con el banco, ¿no? Llegar a la verdad. Entonces, es un problema. O demostrar también una tesis, es como una tesis, ¿no? ¿Por qué quebró el banco, digamos? ¿Por qué hubo corrupción? ¿Por qué hubo corrupción? ¿Por qué hubo un amante? Así, ¿no? Bueno, entonces, en el punto segundo del programa, ya vamos a ver un poco la sociología del cuento, ¿no? Porque un cuento, pues, es parte también de un contexto, ¿no? Histórico, social, de cómo ha surgido, de cómo ha ido generando esa forma breve, ¿no? Ayer les había hablado un poco del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, pues, es el siglo de la ciencia y de la era industrial, ¿no? De los inventos de la máquina de vapor, de la dínamo, y de muchos inventos más, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el fenómeno que comienza a aparecer a mediados de este siglo, ¿no? 1850, 1840 más o menos? Es la industria, ¿no? Entonces, alrededor de los grandes centros urbanos comienzan a instalarse las industrias, ¿no? Entonces, con las industrias obviamente llegan nuevos trabajadores y con los nuevos trabajadores se va volviendo toda una multitud de desconocidos, ¿no? Y la ciudad comienza a crecer, y porque la ciudad en esa época se veía como un sinónimo de progreso, ¿no? En cambio, el campo era pues lo atrasado, el sitio de la ignorancia y sobre todo de pobreza, donde no podías prosperar, ¿no? La imprenta también, profe, aparece la imprenta, ¿no? No, en realidad la imprenta creo que es de 1400, con Gutenberg, creo así, ¿no? Pero ahí es la revolución industrial. Pero bien que tocas ese tema, ¿no? A nivel industrial, sí. La imprenta Yo creo que artesanal sería. Claro. Que aumenta En esa época, digamos, hacia 1850, es un autor Mumford, yo quería, ¿no? Una buena parte de los descubrimientos científicos fundamentales de la nueva fase se habían realizado. La pila eléctrica, ¿no? Ya aparece la pila eléctrica, ¿no? El acumulador, o sea, de energía, ¿no? Porque la gente comienza a preocuparse por la energía, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer funcionar este mundo? La dínamo, el motor aparece, ¿no? La lámpara eléctrica, el estetoscopio, la teoría de la conservación de la energía, ¿no? Pero más allá de qué cosas se ha inventado, es que la ciudad es el nuevo núcleo que comienza a organizarse alrededor de la ciencia
y el progreso, ¿no? Entonces, la máquina de vapor, por ejemplo, es ya una lucha contra el tiempo, pero más que una lucha contra el tiempo es la necesidad de que el tiempo se vuelva ya un valor supremo, ¿no? Porque ahí comienzan a dividirse las horas en minutos, los minutos en segundos, luego llegamos a la décima. Creo que ahora hay otros cálculos, ¿no? No sé, más abajo de la décima de segundo, ¿qué podrá haber, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿ustedes han leído ya el cuento de Poe, el hombre de la multitud? No. Bueno, entonces, ahí ya se nota eso, ¿no? Porque Poe es breve, tiene la unidad. ¿De qué habla el cuento? De un tipo que sale a observar a la multitud, le gusta observar a la multitud, ¿no? Cuando ve a un tipo peculiar que se acerca a la ventana donde él está almorzando, ¿no? Entonces el tipo decide salir y seguirlo. Entonces quiere saber qué hace, porque es un tipo que le parece tan extraño que él mismo Poe dice, no en el cuento, tampoco les voy a arruinar el cuento, ¿no? Les voy a decir quién es el asesino, ¿no? El mayordomo, así, ¿no? Entonces, él dice alguna vez, estar solo es como estar muerto, ¿no? Pero obviamente olvida la paradoja y la gran ironía. Cuanto más multitud y masificación de la gente hay mayor soledad, ¿no? Imagínense ese Londres de 1850, ¿no? Quizá debí tener 2 millones, ¿no? Lo que era, para esa época era mucho, ¿no? Sentirse y sobre eso verse el cuento. Ya no se olviden de leerlo cuando puedan, ¿no? Pero, bueno, entonces, todo tiene que ver con el ambiente en que se escribe el cuento. Ya es para empezar, les había hablado del tiempo, entonces ya no hay tiempo para leer pues grandes novelas, sino incluso en la ida del trabajo a la casa de uno, en el tren, uno leía ya pequeñas cosas, aparece el libro de bolsillo, por ejemplo, ¿no? Y también aparece, como les había dicho, el género policial en 1841, justamente con Edgar Allan Poe, ¿no? Este realmente ha sido un hombre valioso para la literatura, ¿no? Porque es el precursor del cuento moderno en su vertiente fantástica y policial, ¿no? Incluso la gente de esa época, como todo era científico, o sea, todo iba a iluminar la humanidad, por fin iba a dejar atrás la oscuridad e iba a simplificar la vida. Por el contrario, paradójicamente, con la multitud también se generan nuevos tipos de violencia, ¿no? Entonces aparecen ya los asesinatos. Poe ya se da cuenta, ¿no? Que no era como antes en el Imperio Romano, te mataban así porque lo mirabas mal, o te envenenaban, entre los senadores se envenenaban, los envenenaban a los emperadores, a Calígula. No era fácil pues matar, ¿no? Hubo un escritor, Thomas de Quincey, que dijo el asesinato ya es un fenómeno típico de la modernidad, ¿no? Porque con la multitud, pues, generas una especie de esquizofrenia, ¿no? Tienes que actuar, digamos, en el día de una forma, ¿no? Como este tipo, este es el clásico ejemplo, ¿no? Como el de Fonseca, ¿no? Es el doble, ¿no? Una vida ante su familia y ante la sociedad, quizá un empresario con dinero, bien, pero ¿cuál es su doble? Es un asesino, ¿no? Un psicópata, ¿no? Y eso comienza a generarse con la masificación de la gente, ¿no? Incluso hay una obra también muy conocida de Robert Louis Stevenson, se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Ese es el doble, igual el típico, ¿no? Que el Dr. Jekyll es el tipo educado que cura a la gente, pero tiene su otra cara, ¿no? Es el Dr. Mr. Hyde, ¿no? Que es un asesino igual, brutal, ¿no? Entonces, el doble ya se genera también, porque como todo también se fabrica en serie, o sea, con las grandes fábricas, todo comenzó a fabricarse en serie, ¿no? Refrescos, comidas, no sé qué cosas, ¿no? Artefactos. Entonces también el asesino en serie ya es un producto de esa serificación o masificación de la gente, ¿no? Los viajes, ¿no, profe? Una de las cosas, mire, por ejemplo, que con la máquina de vapor se dan los viajes. ¿Con qué? Los viajes. El barco. El Entonces, barco, usted puede claro.
puede ir, digamos, acercarse, las ¿no? migraciones, ¿no? Entonces ya viene gente de otras culturas, como ocurría en otras épocas con los peruanos, ¿no? El peruano era el maleante. ¿Se acuerdan que la noticia ya daba? Claro, En los ¿no? años 90 ya era, ¿no? Ahora es el colombiano, entonces ya esos viajes hacían que las interculturalidades pues ya choquen, ¿no? Y la gente de otro lado venga a buscar las ciudades, venga a buscar lo que no había. Entonces, Pero digamos, todo tiene su contracara, ¿no? Así como decían que el progreso era realmente lo que iba a iluminar, también trajo problemas el progreso, ¿no? Como estos, ¿no? O sea, la gente tendía a encerrarse, ya no conocía a nadie, comienza a perder su esencia, ¿no? Es como el hombre comienza a buscarse a sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo encontrarse a sí mismo? Y en el cuento de Poe, más o menos indaga eso, ¿no? ¿Quién es este hombre, no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué lo sigo? ¿No? Entonces quizá él se está siguiendo a sí mismo, ¿no? Entonces al final, bueno, no quiero otra vez estropearles el final. cada vez, ¿no? ¿Sí? Cada vez no deja nada. Entonces, ese siglo del progreso de la ciencia, donde se inventa la lámpara, a la vez también en la literatura genera ¿qué se llama? Un nuevo género, que es precisamente el cuento, ¿no? Donde ya comienza a hablarse de horror, de fantasía, misterio policial, el cuento esotérico, ¿no? Entonces Poe, como el iniciador del cuento policial, pues ya pone el ingenio ya como un arma para resolver los crímenes, ¿no? Antes era imposible que hubiera un detective, ¿no? Él crea su detective, luego viene el famoso detective Sherlock Holmes, ¿no? De Arthur Conan Doyle, ¿no? Pues él ya convierte la investigación policial ya en una ciencia, ¿no? Andaba con su lupa, ¿no? Tenía que buscar las evidencias, las pistas. Ahora es más fácil porque se hacen exámenes de ADN, ¿no? Tú ves algún fluido corporal, saliva, analizan tu ADN y ya pueden identificar, pero antes era mucho más arduo. Claro, firma. Al otro día lo estaban echando, lo agarran. Ah, sí, claro. Entonces, por ejemplo, antes Platón decía, ¿a qué denominaba una ciudad? Decía, una ciudad yo denomino a alguien, algún orador que puede hablar a una gente determinada y que lo escucha, ¿no? Digamos, yo quiero hablar a 100 personas, ese era el límite de una ciudad, ¿no? Ahora también con los inventos estos, como tú decías, las distancias se han eliminado, ¿no? Antes una ciudad pues era fácil, si el orador, yo grito, hola, hola, alguien y ahí, hasta donde me escuchen, ahí ese era el límite de una ciudad, ¿no? Ahora que es una ciudad también se ha vuelto una abstracción, ¿no? No sabemos realmente cuáles son los límites, ¿no? Tampoco sabemos cuáles son los límites del mundo, no sabemos, ¿no? Quizás son los límites de una civilización también, ¿no? Bueno, entonces surgen este nuevo género, pero básicamente no se aparta del espíritu del punto uno, es decir, cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Digamos que en esa época, bueno, todo el mundo seguramente escuchaba a Jack el Destripador, ¿no? Un asesino en serie que liquidaba prostitutas, ¿no ven? Entonces, pero nunca se lo pudo encontrar, ¿no? Eso prueba que en este caso la ficción es una cosa aparte, ¿no? Porque si Sherlock Holmes hubiera inventado o Conan Doyle hubiera escrito esta historia, quizás Sherlock Holmes hubiera acertado a decir quién es el asesino, ¿no? Pues hay también estas diferencias entre realidad y literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurrieron los hechos? Porque también el hombre tiene una situación trágica en la vida, ¿no? Y lo han visto, digamos, en el cuento de Kafka, ¿no? El tipo no puede acceder, ¿no? a su ideal, a sus deseos, está inerme, indefenso ante un guardián que definitivamente no lo va a dejar entrar, ¿no? Y en los otros cuentos igual, ¿no? Tú has leído Casa Tomada, ¿no? De Cortázar, ¿no? Bueno, pasa también lo mismo y en los otros cuentos también pasa lo mismo. Estamos enfrentados a una situación
trágica, contraproducente, ¿no? Entonces, que no podemos alcanzar a definir, nos sentimos indefensos, ¿no? Entonces, Al que yo no le conozco, como dice Harry, para comentar un poquito, el que me contó muchísimo, dedicador, el de Borges. sí, ese, y la verdad sí, ese les hubiera pedido que lean al final o que lo dejen, ¿no? Ya. Al final, ¿no? Qué mala tarde para hacer Sí. Pasen, Así de Borges, pues. Claro, es difícil, ¿no? Es muy especulador. Tiene algo de policial, ¿no? Claro, tiene, sí. La letra, no se acuerdan. En el Aleph, en La muerte y la brújula, hay mucho también de especulación filosófica, ¿no? De un punto filosófico está todo, la verdad, todo el absoluto. Sí, pero ojo que este Borges también juega con el lector, ¿no? Se inventa nombres de libros, Claro. y muchas veces uno cae en su trampa filosófica, ¿no? Porque ese Al es un final, especulador yo filosófico caí así, terrible, ¿no? Como chorrito. ¿Sí? Me di cuenta cuando estaba terminando la lectura, me di cuenta. Ah, De ¿sí? que él te lleva hacia donde él Hacia quiere, su campo, te ¿no? pierde ahí en mil cosas. Laberintos, como dicen Total, ellos, ¿no? exactamente, es un laberinto. Y después, resulta ser que está diciendo, esta misma historia se puede repetir en otro y es lo mismo. Nunca saliste de aquí. No, claro, siempre o sea, es un cuento, pero todo lo que hizo, ¿no? En vez de ser así, es intricado, así. Es un círculo, pero así. Te marea. Entonces, bueno, pero el contexto de esa época de la revolución industrial estaba pues acorde, ¿no? En la sociología nos damos cuenta que efectivamente la sociedad responde a ciertos estímulos estéticos y artísticos, ¿no? Por eso también en pintura, además, Van Gogh pintaba flores hermosas, amarillas, porque en Francia o en Inglaterra pues el ambiente era sórdido, fábricas llenas de humo, hollín, nublado, así un ambiente depresivo, ¿no? Entonces el tipo escapa hacia el sur y comienza a pintar flores, o sea, paisajes luminosos, campos floridos, ¿no? Entonces, pero en lo social más o menos era lo que necesitaba, valga la redundancia, la sociedad. Un género corto, breve, intenso, que dé cuenta de la situación del hombre en esa época, ¿no? Una pregunta, papá, Alfonso. ¿Cuál sería el objetivo? O sea, a lo mejor es una tontería lo que voy a preguntar, pero No, dale. ¿qué te parece que sería el propósito del escritor al hacer un cuento, al narrar un cuento? O sea, hay una necesidad del hombre, la búsqueda de la verdad. No, pero bueno. Del cuento, no de la sociedad. No, yo me estoy refiriendo al escritor, Ya. a Poe, por ejemplo, ¿verdad? Porque un texto que leímos te explica un poquito el por qué él escribe así. Y te dice, él era neurótico, él tenía una neurosis, ¿verdad? Y te da una explicación así filosófica, científica del escritor. Claro. Pero está bien, digamos, está bien. O sea, que quería hacerse rico. En esa época no había, por supuesto, que no había televisión, no había nada de lo que tenemos hoy. Hoy así como antes leían Poe y todos los escritores, hoy se mete la gente a Netflix o ve Con una válvula quizás de escape, ¿no? De evasión. Todas las películas, ¿no? Entonces, ahí voy yo. ¿Qué es la cuestión del escritor? Bueno, Porque nosotros también vamos a hacer eso, ¿no? Van a escribir, ¿no? Bueno, hay diferentes motivos. Uno puede ser también la evasión, ¿no? Del mundo real que vivimos, torpe, feo, utilitario. Muchos optaron por la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Salir del mundo, ¿no? Salir de este mundo chato, de este mundo así sombrío, implacable, ¿no? Pero si nos fijamos, acá también puede estar la respuesta, ¿no? La situación trágica del hombre, ¿no? Que te enfrentas. Entonces, ¿qué buscas? También buscas una catarsis, ¿no? Si este mundo es así, como el que lo vemos todos los días, como quiebran los bancos, entonces yo escribo, digamos, sobre un planeta donde la situación es diferente, ¿no?
O como hacían los griegos, ¿no? La catarsis, ¿no? Ya no necesitaban matar a su padre ni acostarse con su madre, porque para eso ya tenían el Edipo, ¿no? Que él lo hacía por ellos, ¿no? Entonces es una catarsis, ¿no? Es como limpiarte, ¿no? Y también, quizá por eso es valioso también Cristo, ¿no? Que Él se ofrece en sacrificio y bebe en su sangre, en las misas, simbólicamente, alegóricamente, ¿no? Ya no necesitas ir directamente a hacerlo, ¿no? Con tu prójimo, nada, ¿no? Entonces también tiene un objetivo de catarsis, ¿no? Evasión, catarsis, y también placer, ¿no? Y Borges o Poe yo creo que escribía por placer, ¿no? Que le gustaba, digamos, crear personajes, argumentos, situaciones escabrosas, y cómo era la situación también en esa época, ¿no? Y como ayer dijimos, también es la vida de cada uno, ¿no? Entonces se refleja Claro. en esa manera. O sea, él va escribiendo. Ya, pero ojo, una cosa es él, Poe, como escritor, y otra cosa es como el narrador de uno de sus cuentos. Si se han fijado, Poe siempre habla en primera persona, ¿no? Entonces nosotros pensamos, yo vi al hombre de la multitud detrás de y comencé a seguirlo, él doblaba una calle, yo también doblaba otra calle, entonces no es él, es el personaje, ¿no? Obviamente, claro, en la novela tú puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer que crean que el autor es el personaje, ¿no? Por eso les dije ayer, ¿no? En la novela el personaje llega a chupar tanto al autor que al final Flaubert dice, Madame Bovary soy yo, dice, ¿no? O sea, él pierde ya su personalidad, el mismo escritor, ¿no? En aras de un personaje, un personaje termina imponiéndose al autor, ¿no? Pero en el cuento eso jamás puede ocurrir, ¿no? Profe, vos preguntaste desde el punto de vista personal, Sí. ¿qué quiere? Sí. Mira, El objetivo del cuentista, ¿no? Del escritor. Eso. Mira, es como, yo creo que te preguntaríamos, ¿por qué haces música? No, claro, yo tengo la respuesta. Claro, entonces, por ejemplo hay un libro de María Rilke, que le escribe un poeta Nobel. Nos pilla un día y le escribe al señor, que me responde, y le responde la carta. Rilke. Rilke, sí, Rilke le responde la carta a él. Te lo voy a pasar. Carta al poeta. Y le Carta al poeta. dice, y le pregunta a Rilke, hace esta pregunta, si usted, le dice, le faltara todo, dice, todo, amor, dinero, y usted aún así no pudiera vivir sin escribir, le dice, entonces usted está en el camino correcto. Si usted, le dice, esa es esa pregunta, y si usted no es la respuesta, dedíquese a otras cosas, le dice. No, dedíquese a otras cosas, no se dedique a esto porque lo puede hacer mejor otras cosas. Entonces yo creo que eso, ¿no? Yo creo que el artista pinta, escribe, hace cine porque... Por necesidad. No siempre, necesita ¿no? hacerlo. No, por placer también, ¿no? Exactamente, claro. Placer, Por ¿no? ese placer, ¿no? Imagínate vos, O por dolor o por conflictos, que a veces no conocemos, digamos, cuál es el verdadero motivo del escritor, ¿no? Obviamente son tipos que están muertos, enterrados, pero no sabemos cómo habrá sido la mente de ese tipo, ¿no? Que sufrió mucho, ¿no? Poe, ¿no? O sea... Esencialmente, el profesor sabe que es para lavar la cara, el karma de esta sociedad podrida. Pues claro, una catarsis, como decía, ¿no? Esencialmente es eso, es mostrarle cómo uno va afinando a través de la palabra, ¿no? La construcción de la palabra, esa belleza estética, ¿no? ¿Verdad? Que a la vez en la sociedad es grotesca. Claro, darle contenido y forma más que todo, forma una sociedad, digamos, medio amorfa, caótica. No, pero también está el crear, ¿no? Fíjate, yo por eso a veces voy andando en la bicicleta y veo algo, una historia de algo. Por ejemplo, una vez en una bicicleta por allá, por Cuarto Anillo, y decía un grafiti, mamá, algún día haré algo que te sentirás orgullosa de mí, decía. Imagínate si vos podés de eso crear algo, o sea, uno se siente, qué sé yo, pues no, crear algo es una canción, una poesía, un cuadro. Bueno, claro, pero de todas maneras los motivos personales son miles, ¿no? Entonces, pero básicamente hay que separarse del personaje, ¿no? O sea, en el cuento debemos, ya les he explicado que en la novela es muy difícil, ¿no? Huir de los personajes, porque los personajes terminan adueñándose de ti. Pero en el cuento eso no debe ocurrir.
Tú eres dueño de la situación, tú eres el que mandas. ¿Por qué? Porque es breve, lo que vas a contar es breve e intenso, ¿no? No puedes irte por las ramas, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos motivos para escribir, pero... La anécdota, profe, disculpe que... Dale. Bukowski va con un tipo, con un amigo ahí, y él le hace un relato que el amigo se le vomita, le agarra las nalgas a la azafata y no sé qué. Luego el amigo lee el relato. Le dice, oye, pero si el borracho sos vos y vos le agarraste las nalgas a la azafata, ¿por qué? Bueno, le dice, yo, en mis cuentos yo soy el capo. Le dice, si vos querés ser el héroe, hace otro cuento. A veces es una buena anécdota, Sí, sí. mando yo, ¿no? Entonces yo creo que eso es... Está bonito eso, claro, sí. El campo de Dios llamó... El cuento como para explicar las cosas, por ejemplo, en la mitología guaraní está, digamos, cómo inventaron el fuego. Y hacen un cuento para un pájaro que traía en su pico una llamita así, que fue y pan, le dio un pico a otro y de ahí encendieron. Pero, o sea, es para explicar una cosa, ¿no? Cómo llegó el maíz, cómo llegó una cosa. ¿Ah, sí? Ese es el tema. Pero está bonita esa anécdota, ¿no? Bueno, entonces vamos a cerrar la parte 2, ¿no? Paralelamente, primero borraremos esto. ¿No? ¿O quieren tomarle una foto? Sí, tómenle. De frente, si puede, Víctor. Pero brilla de frente. Como hacen los alumnos en la facu, ¿no? Ahí a todos los que muestran. ¿Que le sacan fotos también a la pizarra? Sí, Claro. un celular. Sí, ya puedo borrar. No quieren escribir, sí, Alfonso, disculpa que... Sí, puede, ya, profe. Sí, soy el asesino ahora, ¿ya? Esta vez. ¿Y su amiga dónde está? Rosalba. Ah, Rosalba. Creo que se iba a ir a Yacuy. Sí, dijo que... Hora de viaje. No, ese tema de... Eso estaba hablando, creo que Rosalba y Gómez, ¿no? Él también se dijo el tema de la biografía del escritor. Que uno a veces quiere unir las cosas para hacer... ¿Cómo la gente se me ha tomado? Como inspiración de lo que te pueda pasar tu punto de vista, ¿no? Y tratar de entender al artista. Creo que eso te sirve como base para inspiración, pero no es que lo vas a saber también, ¿no? Bueno, entonces... Tendrías que investigar mucho. ¿Qué cree qué clase de cuento o qué género necesita nuestra sociedad actual? Sí, bueno, Bolivia, el mundo, Latinoamérica. Si bien ¿Qué leo tipo de, Santa Cruz, qué tipo de cuento, a ver, necesitaríamos? Pero previa... que tenga verdad. No, todos tienen que llegar a la verdad, no sea un cuento de la Edad Media o de ciencia ficción, pero en esa época hemos visto que con el crecimiento de las ciudades, la ciencia, el progreso que no resolvió los problemas y paradójicamente a veces los empeoró, habían surgido este tipo de personajes en la literatura, ¿no? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Porque la gente inconscientemente buscaba el horror, alguna explicación a lo que estaba pasando, ¿no? Pero también surgió otro personaje muy interesante, se llama Wakefield. Es un cuento muy lindo, a ver si pueden conseguirlo. Este lo escribió Nathaniel Hawthorne. Y tiene que ver más o menos con el hombre de la multitud del cuento de Poe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa primero con Wakefield?
Es un tipo que vive ya en una ciudad de Londres, ya populosa, grande. Entonces, un buen día le dice a su esposa, mi amor, estoy yendo a comprar, digamos, algo, ¿no? El tipo sale, bueno, que te vaya bien. El tipo se da la vuelta, recorre 2 manzanos y se mete a un cuarto desconocido durante 20 años, ¿no? En ocasiones puede verla a su mujer desde ahí, ¿no? Ve cómo ella está atizando el fogón, pero se pierde 20 años, ¿no? A veces se cruza con su mujer en una multitud, ¿no? En una calle bien transitada, incluso la puede ver, ¿no? Entonces ya estamos ante un hombre peculiar de esa muchedumbre, un tipo hasta excéntrico, ¿no? Un tipo que no tiene mucha idea de lo que está haciendo, pero y ahí nos muestra el destierro del hombre de su propia ciudad, ¿no? Porque no es normal, ¿no? ¿Quiénes son casados acá? ¿Tú, Jorge? Más o menos. Ya digamos que sí, ya. ¿Puedo hacer un cuento de ese gente? ¿Dónde vives? El más o menos casado sería el cuento. Son las dos verdades, pero soy cuentista. Entonces hay una verdad y una mentira en el cuento. Me Entonces, dirá con que con la respuesta de Gustavo aquí, ¿eh? No, Ya, digamos que sí. kilómetro norte, kilómetro 4 digamos que sí. ¿En qué kilómetro? 4. 4, ok. Ya. Jorge está casado. ¿Cómo se llama una de tus esposas o tu esposa? Ready se llama. ¿Ready? Ready. Ya. Jorge, que tiene una esposa que se llama Ready, que vive en el kilómetro 4,5 al norte. Un día decide, un sábado, mi amor, voy a ir a comprar refresco. Pero te vas al kilómetro 3,5 hacia el sur. Ya te habías alquilado un cuarto, ya tenías tus cositas, todo, y te pierdes 20 años. Pasan los 20 años y decides como si nada, aparecer otra vez en tu casa y decirle, hola Reri, mi amor, he vuelto. No había pan en la venta, mamá. ¿Ah? No encontré lo que quería comprar. No encontré, 20 años pero han pasado. O mejor para que no quede más leña, llegué con los chocolates, digamos, ¿no? No había pan hecho con... Entonces, No es mala la idea. pero entonces aquí Hawthorne emplea una técnica cuentística, digamos, que también es un hermoso cuento, es uno de los más célebres que se ha escrito, ¿no? Wakefield, ¿no? Entonces, que el hombre se ha vuelto una especie de paria en su propia ciudad, ¿no? Que ha perdido su lugar, ha sido desterrado por ti mismo de tu casa, digamos. Has decidido irte y ahora es un desterrado de tu propia casa porque vives a 1 kilómetro donde vivías antes, tenías tu hogar, mal que bien, pero tenías una referencia en el mundo, ¿no? Tenías un lugar, ¿no? Donde llegar, ¿no? Pero con este personaje, Wakefield, pierdes todo eso. Es como si perdieras pie, como dicen, ¿no? Te volatilizas casi, ¿no? Te vuelves prácticamente igual a un fantasma, ¿no? ¿De qué cuento hemos hablado? ¿De un fantasma ayer? El oficinista. Del oficinista, por ejemplo, tal vez, ¿no? Tal vez podría ser el Wakefield. Tal vez el oficinista era realmente de carne y hueso, pero la gente lo ignoraba, ¿no? No sabemos. Entonces, este siglo XIX es clave, ¿no? Porque ahí comienza a desarrollarse la ciencia, habíamos hecho el progreso, pero paradójicamente el hombre va perdiendo pie, ¿no? Obviamente. Hay un cuento que nos dice que después de 2 años el hombre vuelve y el resto no sé qué la mujer ¿Qué? ya ha fallecido. ¿Cuál cuento era ese? Uno de los cuentos que está en el primero, ¿leyeron? No. Si leen en orden. Del oficinista, No ¿no? es el oficinista. Primero, aquí está el primero. El de Borges. Uno, ¿no? dos. El de Borges es el primero. No. El ¿El círculo. círculo? El círculo. Ah, ya, el de Cerruto. Claro, porque ahí él vuelve y resulta, dice, somos prisioneros del círculo. ¿No? Ah, Soy el novio de Elvira, señora, estuve ausente y he vuelto ayer para casarme con ella. La visité anoche, conversamos un buen rato. ¿Cómo puede usted decir que ha muerto? pero en este caso el cuento es mucho más fantástico. Este cuento tiene más que ver con Orbis Tertius de Borges, ¿no?
Eso lo vamos a analizar. Pero la cosa es que podría ser si lo tomamos en el sentido de que el tipo Vicente, que el protagonista del círculo, igual se va de su casa, le dice, oye Elvira, estoy yendo a jugar cacho, ¿no? Mi amor, no te preocupes. Se va y al cabo de 2 años vuelve. ¿No? Hola mi amor, así he ganado. Así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con la mujer? A diferencia de Wakefield, creo que no se cuenta, no se queda en el misterio, ¿no? Porque si la mujer contara ahí pierde la gracia el cuento, ¿no? Si la mujer, digamos, lo echa de su casa, así, ¿por dónde has estado? Ahí ya pierde absolutamente todo encanto del cuento, ¿no? Entonces, como les dije, en esta parte de la sociología del cuento, cada sociedad tiene un género que debe interpretarla. Ya los argumentos del cuentista o del que escribe el artista ya deben parecer incluso hasta superfluos, ¿no? Es decir, cómo yo soy testigo e historiador de mi propio tiempo, ¿no? Con el cuento, quizá podríamos comenzar con el de la quiebra del banco, ¿no? Ese pobre hombre que pierde su $1.000.000, ¿no? Soy testigo, ¿no? Pero necesita un género cada época y el cuento puede, esa es la fortaleza del cuento, que es una forma breve e intensa que puede dar cuenta de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero no olvidarnos siempre de buscar la verdad del cuento, ¿no? No la verdad de la vida, no hay tantas verdades en la vida, sino la verdad de nuestro cuento, ¿no? ¿Qué podemos expresar? Aquí en el cuento de Wakefield, ¿cuál sería la verdad? Invita a Rubén. ¿Cuál sería la verdad en el cuento de este Wakefield? Obviamente no lo han leído, les he dado a grandes rasgos el argumento, ¿no? ¿Ah? Abandonarse. Tibio. El tipo está casado felizmente con su esposa. ¿Ya? Un día le dice, mi amor, voy a salir a comprar. Y sale, está de botas, con su impermeable, y da la vuelta el manzano y se mete a un cuartito. Y ahí pasa 20 años. Sí. Pasa 20 años, el tipo puede ver a su mujer cómo cocina incluso. Pasan los 20 años, sale de su covacha donde ha estado precisamente 20 años, entra a su casa original donde se ha casado y dice, es bueno. Y ahí termina el cuento, ¿no? Pues, ¿cuál sería la verdad de este cuento? Que él tenía otra. Volver. Esa sería, digamos, una respuesta de la vida diaria, ¿no? Pero 20 años, pues ya te casas con la otra, ¿no? Pero él la sigue amando a su mujer, la sigue queriendo, pero No se fue a la guerra. este hombre excéntrico, no. Estaba cerca, inclusive, ¿no? Claro, inclusive podría verla. Acabaste de decir que se cruzó con él, inclusive. Claro, se cruza con ella en una multitud, por ejemplo, Claro. está caminando, y la otra mujer ya, ¿dónde estará Se olvidó. este cretino, ¿no? Pero la cosa es que se olvidó, no sabemos, pero ¿cuál sería la verdad de este cuento? Hay cuentos de la época de la dictadura, creo, que han habido gente así que han salido y no han vuelto. Claro, pero puedan haber desaparecido, ¿no? O la dictadura haberlos hecho desaparecer, ¿no? Es diferente. Él Esa- se ha ido por su voluntad, digamos. Claro, ese es el punto, se ha ido por su voluntad, nadie Claro, sabe lo quiso. por qué, nadie sabe qué motivos ha tenido este personaje de desaparecer durante 20 años y luego reaparecer como si hubiera pasado una hora. Entonces, ¿cuál sería la verdad? El retorno. No, El miedo. ¿Qué? El miedo. No sabemos si tiene miedo, Wakefield, no sabemos si está ansioso, simplemente aparece. Entonces, la verdad puede ser, La incertidumbre. hay incertidumbre, pero nadie lo demuestra en el cuento. En el cuento no habla de la mujer, digamos, que se asoma a la puerta de calle o a la ventana si está volviendo este badulaque, ¿no? Ve nada, ¿no? No sabemos nada, ¿no? La verdad que era irrelevante. Para ¿Qué? Él era irrelevante. Más caliente, La ¿no? verdad que uno es Sí. insignificante en la vida, ¿no? Que la vida sigue igual sin Claro. él con 20 años.
¿Sí? Da igual si estaba Da igual si estaba vos, no, claro, la vida sigue, nadie te echó de menos, ni la mujer salió a espiarte. Y estaba por la multitud, ¿qué importa? Estaba por ahí. No, porque la mujer no muestra ninguna emoción, no muestra ninguna sorpresa, lo toma como algo natural. Yo Entonces, a lo relativo del tiempo. Entonces, ¿ah? a lo relativo del tiempo, de que realmente cuánto tiempo pasó, digamos. Puede ser una respuesta, pero para mí, digamos, en mi opinión, es que el hombre se ha desterrado a sí mismo, ¿no? Ha perdido su lugar en el mundo, ¿no? Porque ustedes creen que luego de volver será igual su vida, ya no sabemos, ¿no? Pero lo que muestra el cuento es que ya no somos nosotros mismos. ¿Qué somos, digamos? Somos unos impostores, hemos perdido nuestra capacidad de, no sé, pues de continuar en un sitio donde estábamos seguros. Hemos optado por la incertidumbre, pero el hombre parece que siempre es así, ¿no? Puede que estés bien, que tengas todo seguro y de repente se te ocurre apostarlo todo, ¿no? Se juega. Y se jode o lo pierdes todo o ganas más, pero esa quizás sea la verdad, ¿no? O la insatisfacción. Si quieren comprártelas, ¿no? La insatisfacción constante. No, porque aquí el cuento y qué pena que no haya podido conseguir ese cuento, pero no, porque en el cuento no te muestra un tipo insatisfecho, un tipo normal, como tú en tu casa, digamos. Pero si se va, Pero se va, ahí está el hecho, se va. Pero ¿por qué se va? ¿Y por qué juega con la esposa? ¿Por qué se va a la vuelta? Entonces, Hay un montón de preguntas ahí, ¿no? ay, pues sí. ¿Qué hizo él durante esos 20 años para desaparecer? La habilidad que tuvo que haber hecho para construir ese mundo paralelo, porque es un mundo paralelo. Y tal vez así que después el cuento, como un círculo, vuelve al inicio otra vez. Exacto, es Y otra ahí cosa. está el hachazo, digamos, del cuento, ¿no? Exacto, ahí está también la estructura del cuento, que es circular. Es un orbe cerrado. Más allá de que el tipo se ha ido, nosotros no tratamos en el cuento qué gobierno estaba en Inglaterra, cómo estaban sus colonias. Es un hecho que pasó. Wakefield se fue de su casa y al cabo de 20 años volvió como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces ese es el círculo, ¿no? No sé si una novela corta o un cuento largo. La extraña vida de Iván Osoquín. ¿De Tolstoy? No. ¿De quién No, es? ¿De un ruso? es No lo conozco. Uspensky, creo. Es un ruso. Hay un relato así cortito nomás. Él habla con su novia y le dice: mi amor, acompáñame, son 15 días de viaje, dice la chica. Pero vas a ir con mi primo. Son 15 días, no quiero viajar, quiero ir con vos, mi amor. No sé, tengo mis exámenes, no sé qué. Por favor, mi amor, quiero que me acompañemos. Después de mi examen te voy a llamar. Te voy a llamar todos los días, te voy a mandar cartas, le dice. Ya, le dice, si no, ya, te estoy diciendo una vez más, acompáñame por favor, quiero ir con vos. El viaje es largo. Si no me escribís todos los días, le dice, durante mi estadía, yo te voy a dejar. No, mi amor, está escrito, no. Resulta que el tipo le escribe y para de escribir. Vuelve el primo del viaje y le dice, le deja de escribir, no sabe respuesta, y le dice, oye, ¿quién es tu primo? Ah, no sabes, se casó, le dice. El tipo queda desmoralizado, va y encuentra una casucha así de un chamán, de un adivino, y entra y le dice, no puedo volver al pasado para cambiar el futuro. Sí. Volveme por favor, le dice. A tal fecha, tal. Vuelve, está en la charla con la chica. Acompáñame, mi amor. Y la novela gira así, profe. Como una máquina del tiempo, más o menos. Acompáñame, mi amor. No te dejo mentir. Acompáñame, mi amor. No te voy a escribir. No. Y vuelve a leer lo mismo el lector. Y el tipo le deja de escribir. Y la tipa lo termina por el chisme del primo. No sabes si casó, le dice. Otra vez va al chamán y le dice, ¿me puedes volver al pasado? Le dice. Sí, pero volveme ahora, le dice, ya no esta fecha, 5 años más atrás. Y ahí empieza él otra vez. Y vuelve la charla con la chica y rechaza la idea. Le dice, ahora volveme 10 años atrás, le dice.
pero haceme consciente, haceme que yo ya, y lo vuelve, y vuelve a cometer lo mismo. Vuelve otra vez y dice, ahora, y dame hasta mis 10 años, me dice, pero haceme consciente, y repite, y vuelve ya por última vez. El lector ha leído 5 veces la novela. Ya cada vez un poquito más atrás. Vuelve y otra vez el chamán le dice, ¿acaso no puedo cambiar el futuro? Sí, le dice. ¿Y por qué no lo he podido cambiarle si lo miran? Ayúdame, le dice. Ahora lo vas a cambiar. Porque él siempre volvía y que va a volver, nunca le pedía ayuda. Y ahí termina, pero lo maravilloso del cuento es que usted vuelve a releerlo, y lo Ayúdame. Pero ¿qué pasa ante la ley? Por ejemplo, el tipo ha querido sobornarlo al guardián y no lo dejan entrar. Sí, pues, claro. Por eso dije, ahí está. No, a veces ni poniendo, ¿no? En el banco, lo que vos dijiste, no quiero 1 millón, dame por lo menos 200, 300, aunque sea, quédate vos con el resto, no me interesa, Claro. ahora necesito resolver La esto. resignación. Ahí está el tema. Pero ahí está la otra parte, ¿no? La parte Sí. de pedir ayuda, porque de repente siempre quiso lo mejor en su vida, como le dio la gana, de repente hay la impotencia No del puede. ser humano, no puede, No puede. hasta que le dice ahora, profe, ayúdeme. Claro. Tiene que ver cuento, ayúdeme. Bueno, está el caso que está diciendo vos, el tipo vuelve, no puede seguir ya más. No sabemos. No soporta 20 años y No, un no. mes, ni un día no soporta. No sabemos. No soporta 20 años ni un día. No nos dice si está Claro, desesperado. pero- no, claro, pues, no es novela, es cuento. A lo que voy nomás es, ahí se acabó todo. Eso no quería decir. Claro, acabó. ahí se acaba todo, Chao. pues sí. No, el accidente, ¿cómo era el Fonseca? Sí, Ahí se acabó. claro. Bueno, vos no estás viendo si el auto tiene un bollo, si la mujer, si vino el marido a buscar ahí quién pudo haber matado, algún testigo había ahí, había cámaras. Nada. No, pero ante un hecho tan terrible llega el tipo, entra a su casa y la mujer ya está Ahí se acabó. trozando el pollo, creo, ¿no? Ya está el pollo en el horno, algo así, ¿no? El cuento se acabó cuando se casó y se acabó. Ahí, no. Lo demás, ya. Pero este orden de cosas ha continuado, por ejemplo, con Fonseca, ¿no? Misterio hay en Wakefield. Policial, no hemos visto el tema, horror. Sigue presente con Fonseca porque esta sociedad, digamos, industrial, masificada, no ha desaparecido, ¿no? Les había dicho de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es un tipo que se transforma, ¿no? Que es un doctor por el día y por la noche es un asesino, ¿no? Y el doble es un fenómeno típico de la modernidad y las multitudes, ¿no? ¿Por qué? Nos hemos vuelto esquizofrénicos de alguna parte, ¿no? Nosotros no podemos salir a la calle con un letrero, digamos, hoy tengo ganas de matar, ¿no? O no me gustan, digamos, las iglesias, ¿no? No puedo decir, entonces nos hemos vuelto esquizofrénicos, tenemos una personalidad durante el día y otra por la noche, obviamente, no nosotros, ¿no? Pero, o quizás sí, o ¿Quién múltiple sabe? personalidad, ¿no? También. O quién sabe, ¿no? Esa es una novela. ¿Ah? Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela. Stevenson, claro. Sí. Es un cuento largo. Vamos a ver en los límites del cuento, vamos a ver también que hay cuentos largos y novelas cortas, ¿no? Bueno, pero el hecho real es que esa sociedad necesitaba este género, ¿no? El cuento para expresar todo lo que comenzaba a aparecer en la época, ¿no? Grandes multitudes, nuevos inventos, trenes o vehículos que acortaban la velocidad o las distancias, ¿no? Entonces que necesitábamos eso, ¿no? Hay una cuestión cuando vos dijiste, oye, ¿qué es lo que la pregunta que vos nos hiciste hoy es muy interesante. ¿Qué tipo de cuento necesita ver la sociedad? Pero por eso. Pero profesor, no digo quiero cuál es la verdad del cuento. Sí, yo quedé igual ahí. ¿A cuál? ¿Cuál era la verdad del tipo que se va a ver? Acaba de Ah, decir que lo leamos. Muy que fin, ¿no? Vamos a spoilear. Ay, vamos a leer. Sí, claro. No tiene spoilear. Bueno, para mí, obviamente, cada cual puede tener su verdad, No ¿no? la diga, profe, la leemos y después de ahí lo... Ya. Mejor que diga él su punto de vista. pero- Ese puede ser, Pero ya no va a cuando lo leamos. condicionar. Quizá hay en internet este cuento, quizá hay. Así que tarea para mañana buscarlo, ¿no? Ah, perdón. Usted no está por acá, ¿no? ¿Qué? Ah, por eso vos estás preguntando. Claro. Güey, Yo que pensé sí, que ¿no? estaba aquí. No, pero no solamente aparecen, digamos,
tipos el horror o el misterio, digamos, sino también hay otros con la misma línea que aparecieron a finales del siglo XIX, ¿no? Uno es Bartleby, ¿no? De Herman Melville, ¿no? El que ha escrito Moby Dick. Melville, ¿no? Entonces él escribe un cuento de Bartleby, es un tipo que lo contratan como escribano, creó una oficina y cada vez que le daba una orden el jefe le decía, preferiría no hacerlo, dice, ¿no? Por favor, Wakefield, cópiame estas 10 cartas, ¿no? Preferiría no hacerlo, ¿no? Y algo le impide, digamos, al empresario, no sé, pues la piedad es también un misterio, no echarlo a patadas, no botarlo, ¿no? Entonces ya prefiere dejarlo en un rincón en paz, ¿no? Ya no le dan tareas, ¿no? Porque cada vez que le daban una tarea, llévame estas cartas, Bartleby, entonces el otro respondía, preferiría no hacerlo, ¿no? Entonces negaba, lo meten en un rincón y lo dejan ahí solito, ¿no? Prefería no hacerlo, ¿no? Y todos esos, ¿ves? Hay cierta similitud con Wakefield también, ¿no? Puede ser, ¿no? Tipos excéntricos. ¿Cómo se llamaba, bueno? Espera, Bartleby. Y la frase puede ser la parte del círculo, así digamos, por ejemplo, si tienes una frasecita, preferiría no hacerlo. Claro, preferiría no hacerlo. Sí. Que puede comenzar con esa frase y al final puede terminar igual con esa frase, ¿no? Puede, pues. Imagínate que Víctor diga filmar, digamos, y tú, ¿qué le dirías? Preferiría no hacerlo. Entonces no te pagan. No te pague, ¿ves? Preferiría no hacerlo igual. Preferiría no hacerlo. A final de cuentas. Por eso el cuento se cierra, pues, oh Bartleby, oh humanidades, ¿no? Pues no se explica, ¿no? ¿Por qué este tipo actúa así, ¿no? Pero lo respeta, ¿no? Le da su rincón, ya no le da tareas. La pregunta que le hacen siempre a los cubanos, ¿cómo vos podés vivir con $25 al mes? Le dicen $20 al mes. Le dicen. Ya. Y bueno, dice, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Puede ser, ¿no? Profe, en el Dime. género del cuento, Sí. ¿se puede hablar de cuento infantil también? Claro. ¿O es un género total? No, es diferente, ¿no? ¿Ah? Es diferente. Hay diferentes... Claro, cuento infantil, sí, sí. Sí, es diferente, Los ¿no? asesinos son. Y puede ser, más claro, y puede ser más difícil. sádicos. Claro, tal vez en lo simbólico se parece, ¿no? Ya. En lo simbólico, ¿no? Pero eso de la Caperucita Roja, ¿no es verdad? Que según el mito, ¿no? Que viene el lobo feroz, que se la come, digamos, hay una cosa psicológica, intrínseca. Después le dieron vuelta a eso. Sí, mira, pero la verdad... No era así, siempre así. Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Muchos No es se- infantil ese cuento, pero, ¿no? ¿Ah? No es infantil ese cuento, Alicia Alicia. en el País de la Maravilla. Sí, no. Pero Pero es difícil el cuento. A ver, eso me gustaría que lo... Es que mira, yo teoría de cuento infantil no conozco mucho, la verdad, ¿no? Eso es un poco difícil, pero habría que indagar, ver lo simbólico, ¿no? Blancanieves, porque también el cuento se nutría antes también del mito, ¿no? De la fábula, ¿no? Cuando los animales hablaban, ¿no? Pero hay autores, grandes cuentistas como Kafka, que igual que han hecho hablar animales, ¿no? Ratón. el zorro, el que leímos. Ah, El zorro. ¿cuál? Hay uno del zorro, un cuento del zorro, que dice que viene el hombre, dice, con saco y todo lo demás, y de repente ve que tiene cola, dice. Ah. Eso es un zorro, le dice, y ahí le descubrió. Hasta que al final, sí. Pero el cuento infantil creo que tiene más el objetivo, no de buscar la verdad, sino de quizá de La moraleja, ¿no? la moraleja, exacto, ¿no? Fábula. Pero sería fábula ya, pues. La fábulas, exacto, ¿Y ¿no? la fábula es un cuento? Claro, No. Por- como el hombre que construyó casas sobre arena y vino lobos. El chanchito. Pero en este caso, digamos, del cuento normal, por ejemplo, el cuento tiene el objetivo de asombrarnos, ¿no? En la novela de conmovernos, ¿no? Porque en la novela le ponen romance, le ponen todo, crímenes, pues revoluciones, pero el cuento es básicamente asombrarnos, ¿no? Yo no sé los demás qué pensarán, pero yo creo que hoy en día, Sí, viendo por ejemplo un fenómeno que son los stand-up, que son anécdotas que van contando ¿ah, sí? como chistes. Claro, los stand-up, qué gracia tendría hace unos años atrás
que un tipo o una mujer se pare delante y empiece a contar cosas y todo el mundo, wow. Yo creo que hoy la gente necesita eso, o sea, necesita humor. Si no tiene humor las cosas que contamos, o sea, por más que contemos un cuento, qué sé yo, meterle algo de humor ahí, no va a perder en la circularidad, no, vas a llegar a la verdad. Ese es el va desafío. A tener intensidad, va a tener todo, pero le podés contar con humor. Ese es el desafío, Pero hay ¿no? diferentes tipos de humor, digamos. Por ejemplo, No, cuando también, Jorge obvio. te narra algo que está humoreando, pero él se está riendo de vos también. Claro, claro. Al final termino riendo. Lo que has contado de Vargas Llosa, ¿no? Que este tipo que es un Claro. agente inmobiliario, Sí, porque pues. le preguntaba de sus casas, hay humor, ¿no? Este era el que vino acá, me parece un agente inmobiliario. Claro, ojo, ¿no? Que el humor es diferente al chiste, ¿no? No tiene nada que ver. Claro, Imagínate sátira. trabajar. Sí, humor claro. negro, sátira. Sí, sí. Pero de hecho el stand-up se nutre del cuento, ¿no? Si por ejemplo preferiría no hacerlo, Anécdota. No hacerlo. preferiría no hacerlo, es una frase que, Sí. que está en un libro y que, Claro. por ejemplo, Saúl Montaño la agarró para su stand-up y ¿Ah, su sí? marca, y su marca, preferiría no hacerlo. ¿En serio han usado eso? Sí, sí. Mira vos. O sea, pero es que también ahora los comediantes también leen y aprovechan eso, es una ventaja, o sea, un recurso más que pueden utilizar. Pero todo basa en lo cotidiano, lo que está diciendo Gustavo es cierto. Lo cotidiano es el eje de todo lo que está mal. Sí, Bueno, Y vos te pero- ves reflejado en eso que es. Aquí es igual lo cotidiano. Por eso, mientras que vos estás hablando de eso, yo me figuré en esas cosas. Claro. Pero decirlo con un Doctor eso es de día, una- doctor de día, asesino monstruo de noche, Wakefield, es lo cotidiano, una mujer, casado, un hogar, una casa, desaparece 20 años, ¿no? Ver televisión también es lo cotidiano, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo podemos hacer lo que ustedes están contando obviamente a través siempre del cuento, qué contar de nuestra sociedad, ¿no? Qué contar, cómo, si en esa época era el horror, ya les dije antes, el horror era monstruos, era Dráculas, Frankenstein, hombres lobos, pero ahora el horror se ha vuelto otra cosa, ¿no? Desfalcos, colas ante los bancos, inflación, totalitarismo, dictadura, entonces, ¿no? Entonces, tenemos que ver nosotros qué tipo de expresión formal, siempre a través del cuento, podemos interpretar de esta sociedad, ¿no? En esa época, cuando no había televisión, pero ya habían un inventos, el cine creo que ya se inventa al final de 1800, ¿no? Pero también era un arma de doble filo, lo que decía Platón también es un arma de doble filo, decía su definición de ciudad, ¿no? Ciudades, hasta dónde me puede escuchar, digamos, el último oyente, ¿no? Ahora te escuchan por internet miles de kilómetros, ¿no? Todos esos paradigmas han cambiado también, ¿no? Ya no alcanza solo a una ciudad, sino a toda una civilización, ¿no? Entonces, ahí también podría haber un cuento de ciencia ficción, cosas así. Pero más allá de esto, del cuento es cómo nos hemos vuelto manipulables también, ¿no? Antes Platón te podría, o sea, el orador político, al de la montonera, podía contarle, digamos, no sé, cosas, pero no podía manipularlos, ¿no? Con imágenes, Con la mentira. con la mentira, ¿no? Profe, de 1895. Sí. El cine, ¿no? El cine. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, si bien ha habido inventos que nos han facilitado la vida, nos han acortado las distancias, también estos mismos inventos han sido contraproducentes, ¿no? Se puede manipular con la imagen, con el sonido, ¿no? Así es, muchachos. Bueno, muchas gracias. Estamos en hora, creo, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, La imprenta de 1450. 1400, Pero esa era la Gutenberg, ¿no? Gutenberg. A lo que se está refiriendo Harvey era la cuestión más industrial, sí. Ya la producción del libro, ¿verdad? Entonces, mañana pues lean El hombre de la multitud de Poe, más o menos van a... ¿Tú quieres leer también el cuento? Claro, ya. ¿Cómo? Ve ahí. Hay una O, ¿qué? hay una cuestión sobre, creo que es mía, ¿no? Sí. ¿Le dieron a O sea, sobre cuentos tradicionales de acá, digamos. Hay Que una- son casi como
terror y ficción, ¿no? No pagó su ¿Ah, sí? matrícula. Claro, como por ejemplo espíritus que salían de noche antes. En la parte de escritura